Bueno, pues muy buenas a todos chicos, ya estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy vamos a traeros un contenido un tanto diferente y es que os vamos a hablar un poquito de los jugadores que nadie de nosotros tres sabíamos dónde estaban o, bueno, alguno quizás sí, pero que nos sorprende que haya fichado por ese equipo porque es un equipo que yo que sé, que se está por Arabia, que se está por ahí perdido en Hungría, no sé, jugadores así que, bueno, por ejemplo, ¿dónde está el Papo Gómez, chicos? ¿Dónde está Naby Keita? Bueno, iremos hablando un poquillo aquí con Arnau y Alex, que me acompañan hoy aquí también por el canal, para hablar sobre todo esto. Si os queréis aventurar vosotros a decir el primer nombre, y a partir de ahí ya vamos así cogiendo un poquito el ritmo. ¿Sí? Venga, Alex, dale tú. Dale, va. Dale. Vamos a empezar por un nombre que a mí me pilla muy de cerca porque es de Sabadell y es el de Alex Collado, que a muchos os sonará porque ha jugado en el Barça, por ejemplo, y es que solo tiene 26 años y ahora mismo está jugando en el Al-Shamal de Qatar. Es decir, ya está ganando una pasta increíble con solo 26 años. Recuerdo que ha tenido muchas cesiones a lo largo de su pequeña carrera que no le han servido para triunfar ni en España, ni en Europa, ni fuera. Ha estado en equipos como Granada, Betis, Elche, Al-Okhud y ahora en el Al-Shamal. Y ahora mismo, pues lo dicho, está en Qatar jugando con 26 añitos. Sí, el Al-Khouloud la verdad es que para nombrar parecía el nombre. Gran equipo. Es un jugador que a mí, te lo juro, que yo pensaba que iba a triunfar en el Barça, ¿eh? O sea, no sé vosotros, pero yo es que no sé qué pasó ahí con el tema de que tardaron en inscribirlo y al final se pasó media temporada sin poder ir ni siquiera cedido a ningún equipo. O sea, yo creo que ahí se la liaron mucho, no sé si fue Koeman o Setién, uno de los dos, pero vaya, que le destrozaron la carrera. Que Alex Collado es un jugador que tenía muy buena pinta y parecía que no acababa de arrancar, ¿no? En su paso por el Elche y Granada y después pues llegó al Betis y decíamos, bueno, puede ser que ahora repunte su carrera, y de repente vemos que se va cedido a un país de estos, si no me equivoco fue a Qatar, ya se quedó ahí y ahí está, pues la verdad es que es un jugador que se esperaba mucho de él y se esperaba que fuese una de las grandes joyas de la cantera del Barça y no ha llegado ni mucho menos ni a la mitad de lo que se esperaba. Sino también luego otro jugador con un perfil tanto diferente, para no mentir, no voy a mentir, similar. Michy Batshuayi, otro jugador que, bueno, al final el delantero belga ya tiene actualmente 32 años, juega ahora mismo en el Eintracht de Frankfurt, que quiero saber por comentarios, saber cuántos de vosotros sabéis que ahora mismo está en el Eintracht, porque yo, mira que miro fútbol también internacional de todo lo que puedo y no tenía ni idea. Y esta temporada de momento, chicos, solo ha jugado 63 minutos y ha podido disputar 5 partidos dentro de todo lo que tal. Entonces, vosotros, ¿cómo tenéis a Michy Batshuayi actualmente ubicado? ¿Sabéis que estaba en el Eintracht o también os ha pillado por sorpresa? Yo sigo con la imagen del Mundial 2018, Michy Batshuayi cogiendo el balón de la red, pegándole un ostión al palo y dándose en la cabeza. Yo me quedé ahí con Michy Batshuayi. Pero bueno, está bien saber que está por Alemania, sigue vivo. Sí, no, es que pues, pensar que al final en su carrera se empieza a torcer un poquillo en la 18-19 tras la cesión en el Valencia, que no fue bien, por lo que sea. La directiva yo creo que tampoco es que ayude. Y luego desde entonces estuvo en varias etapas ahí sí en el Crystal Palace, donde ahí sí que destacó bastante. Luego en Turquía, en el Besiktas, donde estuvo un año. Después, en el Fenerbahce, donde estuvo 2 temporadas, marcó un total de 44 goles, que yo creo que aquí los tres sí que lo teníamos ubicado, porque al final marcar 44 goles, sea la liga que sea, al final salta la sorpresa y si encima es Batshuayi, que ya la teníamos visto, pues al final dices, hostia, mira, al final va a renacer y todo. Luego se fue al Galatasaray, donde marca 7 goles y claro, ahí ya el tajón es bastante notorio. Luego ya, pues en el Eintracht no destaca. No, ni mucho menos. O sea, yo sinceramente no tenía ni idea que estaba en el Eintracht y lo más curioso de todo es que tienes solo 32 años, que es un jugador que lleva sonando muchos años, que destacó en su momento en el Marsella, hizo un temporadón espectacular, que lo fichó el Chelsea y es eso, yo creo que... Sí, si no me equivoco, participó en 30 y pico goles o algo así. O sea, es una locura la temporada que hizo. Lo fichó el Chelsea y pues nada, ahí se ha quedado, sinceramente, no ha llegado mucho más. No, Chelsea una vez más destruyendo jugadores. Bueno, Arnau, si quieres tirarte tú algún jugadorcillo así también.
Venga, yo voy a tirar por un conocido de España, no de Primera División Española, que jugó un añito, que ahora también lo comentaremos, Shinji Kagawa, que este ya es veterano, jugón histórico, tiene 36 añitos, o sea, ya tiene una edad, pero bueno, sigue jugando, ¿eh? Está en el Cerezo Osaka, que es el equipo del que salió de la cantera en Japón, entonces mira, ha vuelto a los orígenes y ahí está, yo creo que ya disfrutando de la jubilación próxima. Y bueno, es un jugador que lo hizo muy bien, ¿no? En el Borussia Dortmund, pues hizo varias temporadas espectaculares y lo llevó a que fichase por el Manchester United en la 13-14, en la 12-13, perdón. Y bueno, después, para sorpresa de nadie, ¿no? Lo que pasa siempre con el United, que los jugadores no rinden, lo ficharon por 16 millones y a los 2 años lo fichó el propio Borussia Dortmund de nuevo por 8. O sea, en 2 años no rindió y perdieron la mitad de su inversión. Al menos recuperaron algo que no es lo normal, ¿eh? En el caso del Manchester United. Es la peor inversión de la historia del United. Han hecho muchas peores. Han hecho muchas peores, claro, es que el listón está muy alto. Y nada, eso, después de varias temporadas más en el Dortmund, donde volvió a rendir muy bien, se marchó al Besiktas, donde estuvo un año, y ahí pasamos, yo creo que a uno de los fichajes más surrealistas de los últimos años, sin duda, de toda España, como fue su fichaje por el Zaragoza, ¿no? O sea, yo creo que eso fue histórico. ¿No? Era bastante titular, ¿no? Tipo, sí, fue. Sí, y fue el año que casi suben. Sí, exacto. Fue el año del COVID, si no me equivoco, que casi suben, que tenían ahí a Luis Suárez, que lo perdieron para el playoff, el que está ahora en el Sporting de Portugal, que estaba también Puado. Hostia, Kagawa es un mítico, pero mítico, ¿eh? 2013, la época esta del Dortmund, mitiquísimo. Bueno, y Kagawa, a ver, nosotros que somos así más jóvenes, yo, bueno, al menos yo era uno de los clásicos que cuando te tocaban el sobre te hacía ilusión, ¿eh? Y luego iba del tirón para el equipo titular, porque en esa época, en 2014, 2015, costaba un huevo tener un buen equipo, no es como ahora que hables 4 sobres y ya tienes un equipo aquí de todo Messi, Cristiano y compañía. Ahora lo mismo. Sí, es un mítico. Luego, si queréis, vamos con el siguiente jugador, ¿vale? Que me he tirado aquí un formidable, y es que estamos hablando de Charles Aránguiz, que, a ver, es un jugador que tú escuchas el nombre y dices, sigue en el Bayer Leverkusen, ¿no? No, chicos. Es el chileno, ¿no? Sí, ya no está en el Bayer Leverkusen, y es que al final hace, ¿qué? 2-3 temporadas, creo, fichó por el Inter de Porto Alegre, creo que es, así en Brasil, ¿vale? En 2023, y regresó porque era su antiguo equipo antes de fichar por el Bayer Leverkusen. También estuvo delante en Colo-Colo, Universidad de Chile, entre otros equipos, antes de ir a Internacional y luego dar el paso a Europa. Pero claro, todo el mundo lo conocemos por el Bayer Leverkusen aquí en España. No, tampoco nos vamos a mentir. Y claro, tú lo ves ahora, y es que el tío lleva, creo que 8 goles y 5 asistencias o algo así esta temporada, ¿vale? Que se está acabando, pero, hostia, tú lo ves y flipas, porque no es el típico jugador en el que tú piensas en, wow, Charles Aránguiz, ¿dónde está ahora? Hostia, sí, pues sí, que es verdad que nunca fue de los más llamativos del Leverkusen, pero es que es el mítico centrocampista que no hace ruido, que era titularísimo siempre, chileno, además que cuando llegaban las épocas de las Copas Américas estaba, sí, o sea, es que todos los nombres que hay aquí son, yo voy a decir que son míticos, me suenan todos, evidentemente. Mira, en la 24-25 de momento acumula 8 goles en 32 partidos y creo que encima llevaba 5 asistencias, entonces 13 goles en 32 partidos, pues ya te sale a casi un gol generado por cada 3 partidos, que seguramente, obviamente, los que estén en Chile nos estarán diciendo, pero ¿cómo no vais a saber dónde está Aránguiz? Bueno, preguntárselo a los españoles o el resto de países, a ver si se acuerdan de Charles Aránguiz y de dónde está actualmente. Y obviamente entendemos a los chilenos, porque es que al final es subcampeón de la DFB Pokal con el Bayer Leverkusen en la 19-20, campeón de la Copa América en la 15-16 y en la 14-15, en esas 2 finales fatídicas contra Messi, que se les quitaron las 2. Luego en Chile, cuando empezó a destacar con el Colo-Colo, fue campeón. Luego en la Universidad de Chile en la 11 y en 2011, en 2012 fue también campeón. En la Copa Sudamericana con Universidad de Chile en la 10-11 también ganó. Es que claro, al final es un jugador
que en Sudamérica es seguramente muchísimo más conocido que aquí en España, pero aquí en España yo creo que es un jugador de esos que seguramente la mayoría de la gente conoce, pero que no saben actualmente dónde está. Y si no, tirar otro nombre. Pues mira, siguiendo la línea de que mejoran con el tiempo, las estadísticas lo dicen, si os digo, Paul, Arnau, gente que nos está viendo, el jugador de las Eurocopas y los Mundiales, ¿en qué nombre pensáis? Patrick Schick. Mejor, otro mejor aún. Uno que solo se hace bueno en las Eurocopas y en los Mundiales. Hombre, tiene nombre y apellido. Sherdam, de nombre, Shaqiri de apellido. Hostia, Shaqiri, ¿no? Shaqiri. Sí. Ahí está. Y es que con 34 años ha pasado ya por equipos como el Bayern de Múnich, el Inter de Milán, el Liverpool, pero es que actualmente, tras su paso fuera de Europa por las ligas menores, ha vuelto al equipo de su casa y lo ha hecho en el Basilea, que es el mejor equipo suizo prácticamente, y ahora mismo está siendo titularísimo, 7 goles y 5 asistencias en 14 partidos. Estadísticas increíbles, y si Suiza se clasifica para el Mundial de 2026, tendremos Shaqiri para rato, claro que sí. Bueno, a mí me encantó sobre todo Shaqiri en el Stoke City, creo que fue, que ahí era abrir el YouTube y meterte ahí en los mejores goles de la jornada, y Shaqiri siempre te metía un trayazo. Es que incluso cuando bajaron a segunda y subió él solito el equipo a primera, creo que fue también, o sea, lo del Stoke City con Shaqiri, tío, era una locura. O sea, yo aquí la verdad es que me quito el sombrero porque un pedazo de nombre. Sí. Gran jugador que, bueno, eso por lo visto tampoco, o sea, hace poco sí que es verdad que vi que estaba jugando en el equipo donde salió, y creo que también lo está haciendo bastante bien en tema clubes para la edad que tiene, pero bueno, claro, siempre va a ser recordado, ¿no?, por su nivel en Eurocopas y Mundiales. O sea, es que es un jugador que desde hace muchísimos años es de los grandes protagonistas, ¿no?, de este tipo de torneos. Recordar también que Shaqiri en la remontada mítica del Liverpool al Barça es titular, porque con las bajas que habían ahí de Salah y tal, es titular Shaqiri en el 4-0. Yo creo que es un partido que no hacía falta tocar, Alex, la verdad. Sí, lo tenía que decir. Pues vamos con otro de estos casos, Charles Aránguiz y Batshuayi, que realmente si la gente mira mucho fútbol, obviamente, sabe dónde están, pero bueno, yo creo que es un jugador que al final ha hecho mucha historia en Europa, y estamos hablando de Alexander Lacazette, que sigue demostrando que aún no se ha acabado su historia. Después de ser leyenda en el Olympique de Lyon y volver a casa, donde ha sido capitán, goleador y referente en el conjunto francés, pues al final ha iniciado ahora una aventura en Arabia Saudí, fichando por el Neom SC, que claro, al final es un equipo recién ascendido a Primera División de Arabia Saudí, y al final pues la gente pensará, hostia, ¿qué haces yéndote a un equipo recién ascendido en Arabia Saudí? Bueno, pensar que Arabia Saudí ahora mismo es una de las ligas que más pasta invierte, y sobre todo los equipos que están subiendo desde segunda, como ya nos comentaron en entrevistas, que si Marcote, que si Joel Robles, que por cierto, os dejamos por aquí los links para que os las podáis ver si aún no las habéis visto. Aprovechamos. Aquí el spam, Y nada, como ya nos comentaron, al final los equipos que están subiendo de división lo que hacen es fumarse a toda la plantilla o a la mayoría de los jugadores que han ayudado al equipo a subir a primera, para empezar a hacer fichajes así estrella, como por ejemplo también han fichado a Ben Sebaini, por si, no sé si lo queríais comentar el nombre, pero es otro de los jugadores que ha fichado aquí el Neom, que al final pues son jugadores que son más contrastados y que pueden ayudar al equipo que está subiendo desde Arabia, de segunda división de Arabia a la primera división, para intentar meterse directamente en puestos Champions, porque lo que pasa en Arabia Saudí es que literalmente todos los equipos tienen jugadores estrellas, entonces fichan a un buen entrenador y fichan a un buen delantero, buenas defensas y a volar, que es lo que han hecho aquí con Lacazette, que es que el chaval ya en 4 partidos creo que son, lleva, os lo diré, 4 goles y una asistencia. ¿De edad? ¿Cómo va? Es que es normal, si en Francia te cascas 15 goles la temporada pasada en solo Ligue 1 y luego 4 en Europa League, pues obviamente que si te vas luego a la Liga Saudí, estamos hablando de que el nivel no es tan top. Aún así, tengo entendido que han perdido en la primera fase de la Copa del Rey de allí en Arabia,
ya solo en primera fase, que el propio Lacazette marcó, pero no sirvió para mucho porque al final perdieron 2-1. ¿Cuántos años tiene Paul? Creo que 34 y ya está en Arabia el tío. Bueno, a ver, también te digo que no es el jugador más joven de Arabia, ¿eh? No. Bueno, y no sé si os parece bien, paso con el siguiente nombre que también ha pasado por Arabia. Es un lateral, bueno, también la gente que haya jugado al FIFA lo tendrá también como una leyenda, como es Alex Telles, lateral brasileño, que es una leyenda viva realmente también del Porto, en el que estuvo más de 5 años. Si miramos un poco su trayectoria en Europa, empieza en una liga un poco menor, como es la Liga Turca, ya que empezó jugando en el Galatasaray, donde lo hizo bastante bien. Normalmente vemos casos, ¿no?, de jugadores que empiezan su carrera en ligas un poco más grandes y acaban en Turquía y tal. Pues bueno, este es un caso un poco menos común porque también empieza en Turquía. De allí se va al Inter, donde no acaba de rendir muy bien, y de allí lo ficha el Porto, donde yo creo que sin duda ha hecho carrera y es donde ha sido futbolista importantísimo, ¿no?, para el equipo portugués. Después de unas temporadas donde rindió muy bien, se fue al Manchester United, donde tampoco rindió, para sorpresa de nadie, como comentaba antes. Sorpresa. Jugador que pasa por el United, jugador que no triunfa. De allí pasó por el Sevilla. Esto, porque es una del United. Después eso, pasó por el Sevilla, que yo sinceramente ni me acordaba de su paso por el Sevilla, pero sí estuvo ahí una temporada. Y de allí ya se fue a Arabia en la 22-23, o sea, estamos hablando, si no me equivoco, la temporada que se va Cristiano Ronaldo, entonces estamos hablando de que fue prácticamente de los primeros en irse a Arabia y tampoco era tan mayor, tenía 29 años. Entonces, dentro de lo que estábamos hablando, la edad que tenía Lacazette, es joven para irse a Arabia. Y sí, es joven, entre comillas. Y bueno, allí en Arabia estuvo un par de años, se fue cedido al Botafogo, volvió a Arabia, volvió a no jugar y ahora está allí otra vez en el Botafogo y a día de hoy tampoco está mayor, tiene 32 años. Entonces, jugador también, como hemos comentado, muy conocido, con mucho nombre, que sí que es verdad que no ha hecho una carrera quizás tan importante como otros nombres de la lista, pero también un jugador muy a tener en cuenta. ¿Es posible que jugara el Mundial de Clubes con Botafogo? Sí. Eso es lo último que me acuerdo de él. Es lo último. Sí. Yo la verdad es que también, no le seguí la lista a Alex Telles. A mí Alex Telles la verdad es que es un jugador que le tengo un muy buen recuerdo por la época de cuando era el típico niño así que también miraba YouTube y tal, y me veía los vídeos de cole ahí pinipón con el Militao, el link verde. Mitiquísimo. Sí. Y Alex, ¿tienes algún jugador, no, más así top? Te voy a hacer un 2x1 rápidamente. Venga. Y así acabo con esta lista. Y es que primero Saúl Ñíguez, que este sí lo tenemos todos en la cabeza porque es titular en el Atlético de Madrid en sus temporadas más buenas desde la 2017 a la 2020 aproximadamente. Se fue al Chelsea y al Sevilla cedido sin triunfar y ahora está por la cara en Brasil jugando en el Flamengo. El otro nombre, antes de que entréis a valorar, es el de Florin Andone, y es que es un caso de que ha sido un mítico jugador rumano, que nunca había ninguno, excepto él, en el Depor, en el Villarreal y tal, y ahora está en 4ª división española, es decir, no sé si juega contra el Barça B, jugará y está en el Atlético Baleares, o sea, muy heavy lo de este tío. Sí, yo me fijé la temporada pasada que la verdad es que no jugaba casi partidos, tío, pero partido que marcaba doblete o mínimo un gol. Sí. O sea, era una locura, tío. O sea, en 14 partidos creo que marcó como 20 goles, tío. Y yo dije... Esta temporada no está yendo ni convocado. ¿Por qué no jugó contra el San Andreu ni contra el Europa? No lo entiendo. Es un caso muy extraño, ¿no? No sé, algo extradeportivo está claro que tiene que haber ahí, porque cuando jugó... Sí. No, pero él empezó en el Atlético Baleares su carrera, ¿eh? Sí, correcto. O sea, él, digamos que es como una vuelta a casa, lo que pasa es que no tiene nada que ver el Depor en primera que el Atlético Baleares en 4ª, sí. Ya. Sí, nada que ver. ¿Vas a decir algo, no, Arnau? No, que digo que es un caso que yo creo que tiene que haber algo detrás de su calidad futbolística, porque tampoco era el mejor jugador de la historia, pero vamos, para estar donde está ahora mismo, yo creo que nadie se lo esperaba, ¿no? Claro, por eso. Es Flow Sergio León, en el equipo del pueblo. Y luego, Alec, no sé si antes de que tiremos aquí los casos de Naby Keita y del Papu Gómez, si nos quieres comentar, creo que tenías más jugadores, ¿no? Así... Voy a decir estos dos, que son los míticos, los que habéis jugado al FIFA. Era el tridente, que era Gervinho, que ya está retirado, por eso no está en esta lista, Dumbia y Barbo, que eran los 3 de la Roma.
Vale, pues Doumbia y Ibarbo siguen jugando. El primero, Doumbia, lo hace en Malta, en el Ham Run, en plan, por la cara, el dato random del día. Y el otro es Ibarbo, que este tiene más sentido, que está jugando en el Inter Palmira, que es la segunda división colombiana, que al final, si eres colombiano, pues entiendo que estés ahí jugando, la verdad. Pero ahí están los dos, sí. Sí, los dos tiran ahí aún millas. Y ahora ya vamos, si quieres, Arnau, te dejo a ti al final a Naby Keita. Y tiro al Papu Gómez, que al final es que es un caso que, si estás atento al fútbol, obviamente todos sabemos lo del caso antidoping, que, a ver, fue el tema de la sustancia detectada, fue terbutalina, que es un medicamento para el tema del asma, y al final pues el argentino pues dijo una cosa, que ha sido un error y tal, porque mi hijo está malo, y al final era un jarabe y tal, y pues la he liado, no me multéis por esto. Y la FIFA dijo que no colaba. Bueno, que no colaba, tipo, en plan, ya se entiende que quizá tiene razón, pero que no era una razón suficiente para, al final, no, o sea, dar positivo de antidoping, que te castigan y punto, vaya. Y claro, al final, pues la explicación no convenció, como ya he comentado. La sanción fue bastante dura porque al final son 2 años sin poder jugar. Entonces te pasas toda la temporada pasada sin jugar y la anterior también, y has estado al final entrenando en solitario durante todo este tiempo. Luego ya en julio de 2025, este mismo verano, vaya, ha firmado por el Padova, que está en la Serie B italiana. Y diréis, bueno, se estará saliendo en la Serie B. Ni un partido jugado. Claro, dices, uy, qué raro. Bueno, es que se ve que encima es un caso bastante reciente, así como noticia, ya que el 20 de octubre de 2025, es decir, dentro de, cuando lo estamos grabando, 5 días, este castigo ya termina y ya podrá jugar de nuevo al fútbol profesional. Y entonces es normal que Papu Gómez, conocido sobre todo también por el tema del baile, baila como el Papu. Se merece un baile, Paul. Se merece un baile. No. Sí, se merece un baile. Yo lo hago. Te acompaño. Ahí está. Pero fuera de cámara. Ah, no, ojo. Ahí está. No encajaba muy bien de esto. Está muy cerca de la cámara, pero bueno. Es que al final es normal que tengas que irte a una división inferior como es la Serie B para intentar volver a coger ese ritmillo y a ver si dentro de, yo qué sé, un añito o 2, como Gasperini ya se ha ido del Atalanta, yo qué sé, quizá una vuelta del Papu Gómez al conjunto bergamasco podría estar bastante bien y sería una vuelta bastante bonita. Y bueno, luego tenemos otro jugador, ¿no, Arnau? Que también es... Bueno, si queréis comentar algo del Papu Gómez. No. Este sí que es un crack, ¿eh? Campeón del mundo 2022, este tío, ¿eh? Sí. No, a ver, la clase le sobra. Y además, cuando lo ficha el Sevilla, lo hace muy bien. El primer año. Y allí es cuando da positivo, ¿eh? Encima le quitó la titularidad a Isco, ¿eh? ¿No? Si no me acuerdo mal. Sí. O sea, Lo que pasa es que para mí no se tiene que haber ido del Atalanta, sinceramente. Ya, pero es que tuvo problemas con Gasperini y a partir de ahí ya... Se complica. Liada tras liada. Sí. Pero bueno, campeón del mundo estando en el Sevilla tampoco creo que fuera muy mal. No, eso no lo quita a nadie, ¿no? Y ahora ya sí, chicos, pasamos con el último caso y estamos hablando de Naby Keita. Que, Arnau, ¿dónde está Naby Keita? Bueno, yo creo que si os diese mil vidas para intentar acertarlo, no lo acertaríais. Entonces, el equipo en el que está desde la temporada pasada es el Ferencváros de la Liga Húngara. Busca. Hostia, de Hungría, ¿eh? Es verdad. El mítico Ferencváros, el que jugó contra el Barça en Champions. Hostia. Ahí está. Pero es que lo peor de todo es que, claro, lo ves y dices, bueno, pues tendrá lo que estábamos hablando de otros jugadores, 34, 35 años, tiene 30 años. Ya, no. Naby Keita tiene 30 años, es una locura. O sea, es un jugador por el que el Liverpool en su momento, después de destacar en el Leipzig, pagó 60 millones, cuando era el Liverpool de Klopp que ya estaba en una buena situación. Claro, si pagas 60 millones es porque mal no estaban, ¿no? Y sí, justo creo que es de esa temporada cuando llegó. Pero bueno, eso. Estamos hablando de un jugador que tenía muy buena pinta
y que con la tontería estuvo 5 años en el Liverpool, pero en ningún momento entre lesiones, falta de confianza por parte de Klopp, en ningún momento llegó a ser importante en el equipo red. Y bueno, de ahí se fue, eso, después de 5 años al Werder Bremen, donde jugó 5 partidos, o sea, caso también muy extraño, y de ahí se fue a su actual equipo en el que ya estuvo la temporada pasada, el Ferencváros de la Liga Húngara, que sinceramente yo creo que absolutamente nadie, ¿no?, era conocedor de que estaba jugando allí en Naby Keita. Bueno, y al final, tío, es que está en 5 temporadas, tío, con el Liverpool te marca 11 goles, Es que... 5 temporadas, tío, y no era un medio centro pivote, tal, así. No. Estamos hablando de típico media punta de Klopp, lo que sería el Szoboszlai actual, McAllister de la temporada pasada, así que juega más adelantado. Estamos hablando de este tipo de jugador. Pero mucho menos nivel para mí, Hombre, ya, por eso está allí. Ya se ha visto. Ya se ha visto, ¿no? Vale. No, y te digo una cosa, estaba buscando, digo, voy a volver a mirar el mítico partido, a ver si estaba Keita o no. Pues no estaba. Keita no estuvo en el 4-0. Te iba a quitar, tío, del vídeo, No estaba. Ya te digo, manda huevos grabar un vídeo con la camiseta del Liverpool siendo del Barça, Y además, esa es la del año. Esa es. Correcto. Sí, no. Hostia. La verdad que... Hay que ser masoca, No, me la regalaron. Bueno, entonces... No la voy a quemar, ¿sabes? Yo qué sé, Bueno, soy mal. También tengo la camiseta del Paris Saint-Germain, o sea, tampoco es que sea yo aquí... Mientras no sea del Madrid y del Español, tío, yo... Cualquier camiseta es bienvenida. Bueno, y del Inter tampoco. Que bueno, eso ya lo contaré, bueno, ya lo sabrá la gente que soy del Milan también, pero bueno. Si no, Alex, ¿por qué te crees que te insulto en clase cuando vas con esa clase? O sea, con esa camiseta. Con esa clase, ya no sé qué lo digo. Esa camiseta. Y bueno, ahora pues nos despedimos ya por aquí, chicos. Ir poniendo por comentarios, si queréis, nombres de jugadores que vosotros creéis que nosotros no sabemos dónde están y así podemos, si no, hacer una segunda parte sobre jugadores que la gente no sabe dónde están actualmente. Y nada, nos despedimos por aquí. Poner también en comentarios si queréis qué jugador no sabíais que estaba en ese equipo y nos despedimos. Espero que os haya gustado, chavales.